Al-Haqqani hizo de el atender huéspedes la clave de su enseñanza. Hay libros de sus Sohbet, hay narraciones, hay muchas cosas. Pero si ustedes le preguntan a la gente qué fue lo que cambió, fue el hecho de darle de comer a la gente. De la manera que él lo hacía y de la manera que se hace en su casa. Para los que hemos viajado por muchos lugares en el mundo, en Oriente y en Medio Oriente, sabemos que es tradición atender al huésped. Pero una cosa es atender al huésped un día, que está viajando y pasando, y otra cosa es, como ha hecho Maulana años, sostener a alguien dándole de comer. Los aspectos desconocidos, los conocidos de nuestro maestro los sabe todo el mundo. Los desconocidos podemos empezar a narrarlos ya porque está desaparecido, ya no está con nosotros en forma física. Hace unos años, producto de alguien muy cercano a él que le llevaba a una organización económica, supe que Maulana proveía alrededor de 250.000 comidas diarias. Sostenía solamente en Lefke más de 25 casas, con toda la comida, con todos los pagos de la luz, del teléfono, de todo lo que se gastara, el alquiler. Mandó barcos enteros de agua a África y pagó cientos de pozos de construcción de agua en África, supervisados por Sister Zero. Aspectos peculiares de la vida de Maulana. Nunca, jamás, dejó de ayudar a alguien que lo necesitaba. Algunos, antes que lo necesitara, llegaba la ayuda. Otros esperaba que le pidieran ayuda y les daba. Algunos les dio más de lo que necesitaban, a otros menos, pero nunca dejó de ayudar a alguien. Él nos enseñó cómo dar la ayuda con nobleza, con adab, con buenas maneras. Dar la ayuda para que fuera bendita para el que la recibe y bendita para el que la da. Yo lo he visto por años, la cola de gente que venía a pedirle que la cuenta de la luz le había venido muy cara, que tal cosa, que tal otra, que el hijo estaba estudiando y no tenía para mandarle. Maulana siempre metía la mano en el bolsillo y daba. Con Maulana aprendí a distribuir el dinero en sobres. Lo he visto tantas veces abrir buscar así como estoy haciendo yo y sacar un sobre, contar, meterlo de vuelta en el bolsillo, sacar otro sobre, contar y de vuelta en el bolsillo. Yo aprendí a hacer esto como Maulana. Entonces buscaba en los bolsillos, sacaba, distribuía la plata en todos lados. Nos enseñó que la plata no hay que contarla. A pesar de que a mí me ha dado dinero y me ha dicho cuéntelo, para que estuviera justo lo que él decía y escribía afuera. Pero él decía que cuando uno gana dinero, lo pone en cajones, en sobres distintos, así Alá puede hacer su maravilla, su obra milagrosa. Si uno sabe exactamente cuánto hay, le está quitando a Alá la posibilidad de que pueda hacer su obra milagrosa. Así que normalmente tengan una idea de lo que tienen en los cajones, así sea poco mucho, y entonces le permitirá a Alá que eso se duplique sin que nos llame la atención. No cuenten hasta el último manguito. Maulana siempre ayudó a todo el mundo. Una de las últimas anécdotas, cuando todavía se podía viajar en auto con él, salimos en el mismo auto con él, que era la Toyota Land Cruiser que tenía Hussein Computer. ¿Qué tiene todavía?
Y bueno, los viajes en ese momento, de esto hace 3 años, o 4, estaba Ibrahim, así que sí, 4 años. Y fuimos a un lugarcito donde se sube a unas ruinas, un castillo que hay muy lindo, que ahora no se puede subir porque el ejército cerró el ingreso. Entonces Maulana iba hasta ahí, hasta el borde, donde el cartel decía no trespassing, no pasar, y ahí se paraba, porque adelante le gustaba subir más, y entonces el ejército lo había prohibido, y llegaba hasta ahí. Había que salirse de la ruta, y había una casa acá, cuando apenas doblaba en la calle de Ripio. Así que cuando pasó para allá lo vieron, yo vi la casa, uno iba atrás en la última fila de asientos y vi que la gente, lo cual era muy común cuando Maulana se movía. Fuimos hasta ahí, estuvimos un rato parados, a Maulana le gustaba mirar el mar, abrir aire fresco, nos bajábamos todo el auto y quedaba sentado. A veces se nos permitía acercarnos y otras veces él mismo nos llamaba y otras veces se quedaba solo mirando el mar y buscando las alturas para respirar por su problema de enfisema pulmonar. Cuando volvíamos, salió toda la casa esa cerrada. Así que Maulana preguntó por la familia, por los hijos, por este, por aquello, por si alguien había muerto. Habló un ratito y por supuesto yo veía que mientras hablaba buscaba, ¿no? Y mientras hablaba buscaba y veía, porque a cada uno le daba lo que estaba esperando. A los turcos les daba liras turcas, a los ingleses les daba libras esterlinas, al resto del mundo les daba euros. Es decir, siempre buscaba no solamente dar, sino dar lo que más fácil sea para el otro. A mí muchas veces me preguntó qué moneda prefería que me diera dinero, si dólares, si euros, si liras. Una vez le dije que las liras era lo que más caro estaba en la Argentina, y entonces cada vez que podía me daba libras esterlinas. Es decir, pensaba hasta en esos detalles, enseñando los detalles. Entonces, bueno, cuando ya nos íbamos a ir, le da dinero a la gente. Más allá nos vamos. Al otro día, volvemos al mismo lugar. Pasa el auto para allá y veo que otra vez revolución en la casa. Pasa el auto, se para. Cuando volvemos, está la señora mayor sola con un tarro así de alcaparras. A Maulana le encantaban las alcaparras, como las preparaban en Chipre. Además, son nativas, naturales, crecen en los riscos ahí en Chipre. Hemos ido a cosechar con Maulana alcaparras. Así que le traen un tarro así de alcaparras. Entonces Maulana, mashallah, agradece, entrega y pregunta, ¿cuánto es? Y la señora le dice, de ninguna forma. Alhamdulillah. Ese era nuestro maestro, y lo es aún. Siempre atento a su huésped, siempre atento al servicio, y siempre dando de comer. La gente llegaba y él lo primero que le preguntaba es, ¿tomó chorba? ¿Tomó sopa? Insistió durante años que en la verga siempre tenía que haber chorba. No lo logró, porque muchas veces no había chorba. Lo he visto enojarse mucho porque no había chorba, y he visto mandar buscar a la casa chorba para que en la verga hubiera chorba. En parte porque en la verga a veces se la tomaban toda y a veces no estaba hecha a tiempo, y a veces estaba cerrada bajo llave. Pero Maulana siempre al detalle. Nos enseñó a respetar a la persona que tenemos enfrente de una forma muy particular. Anoche yo les decía, aprendan a mirar cada cosa buscando su secreto, que fue algo que nos enseñó él. Y sí, Maulana lo hizo a través del dar. Nadie que lo haya conocido se fue sin nada de él. Puedo decir esto con la certeza. Imaginen ustedes que ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo que un hombre de 90 años, sí, porque yo lo vi y puedo prorratear eso y asegurar que es así. Hay quien se llevó dinero,
¿Quién se llevó comida? ¿Quién se llevó una caricia, un gesto, un nombre, un triangulito? O algo que descubrió mucho tiempo después. Habrá habido un montón de gente que se fue de Chipre o de Inglaterra o de Alemania pensando que no le había dado nada a Maulana, y luego descubrió que le había dado mucho. Piensen ustedes que este hombre se fue y no dejó nada de herencia material. Hasta la última moneda fue dada por él. Hace unos años me dijo: yo necesito 1 euro por día para vivir. Nada más. Era lo que gastaba él. 30 euros al mes. Eso era todo lo que necesitaba gastar. Y en los últimos tiempos menos. Una vez me enseñó los valores de las casas. Después de las 5 de la tarde, después del láser, mandó a la gente a trabajar y nos quedamos con el 3 o 4. Y entonces, de la puerta principal de su casa se metió a la derecha. Allí hay un pequeño jardincito y da a la leñera que da a la despensa. Y ahí termina. Y había un árbol, y esto digo había porque la última vez que estuve hace 1 mes y medio vi que no estaba, lo han cortado. Y entonces me mostró, como sabe que yo vivo en el campo, y entonces me interesan las plantas, me dijo: este árbol lo planté yo hace 20 años. Le pusimos una silla, y se sentó, y me dijo: esta casa la pagué 1 libra esterlina, porque son casas de guerra, que quedaron. Entonces se la querían dar, le dijeron úsela, y él dijo: no, yo quiero comprarla, porque eso era otra cosa que es adap. Nos pueden regalar un montón de cosas, pero cuando vamos a comprar, aunque sea con un precio simbólico, debemos manifestar nuestra intención de comprarlo. Y entonces me dijo, me enseñó algo sobre las propiedades y los bienes que yo nunca hubiera podido desarrollar solo. Me dijo: en esa época Maulana estaba planeando irse a vivir a Siria o a Líbano. Hará unos 8 o 9 o 10 años atrás. Y entonces me dijo: si me voy, simplemente dejo la puerta abierta y me voy. Esta casa ya me dio todo lo que yo necesitaba de ella. Es una casa hermosa, de 500 años, bellísima, además por ser la casa de Maulana. Si habría interesados en comprarla, imagínense si se iba, ¿no? Gente en comprarla a un precio. Maulana no le interesaba. Ese nunca tuvo auto. Andaba en Mercedes-Benz, en coches lujosos, viajó en Rolls Royce. Le gustaban mucho los Mercedes-Benz. Decía que era un auto cómodo. Pero nos enseñó a desprendernos de las cosas de una forma natural. Y no por desprendernos a no valorarlas. Hay mucha gente que es desprendida porque no valora nada. Maulana valoraba hasta el más mínimo detalle. Y como tal, nos hacía obsequios de ese tipo. En Estados Unidos hicimos uno de los bikers más bellos que hice con mi maestro, sentados en la costa de Malibú mirando el océano Pacífico a una altura. Había terminado un seminario muy grande de Islam y la gente se estaba yendo, y fuimos a distendernos un día, a pastar el burro, como decía él siempre, en varios autos a la costa de Malibú, Santa Mónica, no, Malibú, y en un lugar alto, abajo estaba la playa, había unas canchas de fútbol. Apenas llegamos, seríamos 300 personas, enseguida la gente se distribuyó. Después hicimos las oraciones del mediodía, las 2 canchas de fútbol se poblaron de futbolistas, un montón de gente salió a caminar, era muy lindo. Otros bajaron al mar, había que bajar como 100 metros. Y como siempre nos quedamos con Maulana 20 personas, a veces menos. El resto se fue para aquí, para allá, para esto, para lo otro, charlar, relajarse. Era para eso, ¿eh? Pero algunos nunca nos relajamos.
Entonces estábamos al lado de Maulana. Y Maulana se sentó en un banco, me parece verlo, a mirar el océano. Y así, sin aviso, de repente dijo a Sherman, y arrancó. Uno de los dickers más lindos que hice para mí. Creo que el más lindo por lejos. Pleno día, pleno sol. Me acuerdo que al lado mío estaba Abdul Rahman, el egipcio, el recitador de Corán, que en paz descanse, se fue hace unos años ciego. Lloraba. Me tenía agarrado de la mano y no me soltaba. Cómo lloraba por esos dickers. Eran, espléndidos. Y cuando terminaron esos dickers, donde todos sentimos que podíamos ser llevados al paraíso en ese momento. Incluso hay una anécdota de Jay Yang muy linda. Jay Yang tenía en ese momento 2 teléfonos celulares, creo que todavía los tiene, y sonaban cada tanto, o estaba cada tanto con esto, lo otro. Cuando empezaron los dickers, miró, y hizo así, ¡pling!, los tiró al pasto. Uno de sus secretarios los agarró y me decía, se dio cuenta que ahí había algo grueso. Los demás siguieron en su vida, porque eso es otra cosa que pasaba siempre con Maulana. Él podía abrir un hueco a un mundo maravilloso para 4, y 10 estaban a 1 metro y ni se enteraban. Por eso, con Maulana, algo que aprendimos es a estar siempre en todo momento allí, atento a todo. Porque un instante era un universo. Nos pasaba en Chipre, los que fuimos mucho a Chipre. Yo, por ejemplo, conocí Lefkosia, Nicosia, la ciudad vieja, media mañana por primera vez hace 4 años o 5 atrás. ¿Cómo puede ser? Porque nunca salí de al lado de él. Si él no me llevó a conocer Lefkosia, yo no iba. Porque vos te ibas a conocer Lefkosia y volvías y habían pasado 500 cosas en Chipre, donde nunca pasa nada, donde siempre es la misma rutina, externamente. Porque con Maulana era todo un mundo. Él abría puertas de una forma maravillosa. Maravillosa. Ese día, cuando terminó el dicker, estaba él, Abdul Rahman, y yo sentado en el piso, ellos en el banco. Y entonces me preguntó si era apio lo que estaba allí. Hinojo. Y entonces me acerqué, lo olí y le dije sí. Entonces me dijo, corte un pedacito, corté un pedacito, se lo olió, le pegó una masticada y me lo dio. Está puesto en casa, pegado a una foto de él. Esto empezó contándole de los regalos de Maulana, a su saliva y su ADN. Maulana era absolutamente increíble estar con él, cualquier momento que estuvieras. Los viajes, era increíble. Yo he contado muchas anécdotas y tengo miles, y cuando abro la puerta a las anécdotas tengo que tener cuidado porque me puedo pasar horas. Este bastón, este mismo, que lo traje, no lo saco nunca de casa, pero lo traje en este viaje porque quería tocarlo. Este bastón, estábamos en el aeropuerto de Estambul, viajábamos a Chipre, yo creí que iba un montón de gente con él. Me dijeron, usted espérelo adentro, que él pasa y llega muy tarde sobre la hora. Maulana no le gustaba mucho esperar, así que llegaba muy tarde. De paso, algunas particularidades, embarcaba siempre el último y desembarcaba siempre el último. Era el último en subir al avión y el último en bajar. Entonces yo lo estaba esperando del lado adentro y aparece Maulana con su esposa solamente. Hayanamina y él. Esto fue en el año 98, creo. O 99, está ahí. No había más nadie. Así que yo con ellos dos. Y Maulana no tenía bastón. Y yo estaba con este bastón. Entonces él me mira y me dice, ese es mi bastón. Agarró, anduvo por todo el aeropuerto. Cuando subimos al avión, el bastón es un incórnito arriba del avión. Maulana se sienta, y me dice, este es su bastón. Bajamos a la pista, me mira y me dice, ese es mi bastón.
Cuando llegamos, se despachó, se subió al auto de su hijo y se lo llevó. Yo dije, bien. Pasó una semana, 10 días, el día que me iba me dice su bastón. Que lo había llevado yo originalmente. Y en este viaje decidí traerlo por tiempo. Ya sabíamos. Él tenía esas cosas, convertía la vida en algo fuera de serie. En Estados Unidos a mí me habían asignado la función de cuidarlo. Había equipos de trabajo y a las personas que sabíamos algo sobre defensa personal y seguridad y algunas cosas de esas, nos asignaron al cuidado de Maulana y por esas cosas que tiene la vida me tocó estar así, llevarlo así 20 días aquí. Y claro, el exceso de celo, la juventud, la fuerza, hace muchos años de esto, mi ímpetu natural. En un momento hubo una situación media crítica porque teníamos amenazas de muerte en Los Ángeles. Y entonces, como en las películas, lo metimos a Maulana en una cocina, para sacarlo por la cocina, como hacen bien en las películas americanas, siempre sacan al presidente por la cocina. Y cuando íbamos por la cocina, de repente Maulana ve 4 sillas y nos sentamos acá y nos calmamos un poco. Es decir, estábamos todos muy nerviosos y él agarró el dica, y en eso vio algo de la cocina, pidió que le trajera una olla, a ver qué era, y en 1 minuto y medio estábamos todos como que ¡buah! Esa era Maulana. Nunca dejaba pasar una oportunidad de enseñarnos algo, nunca dejaba pasar una oportunidad de mostrarnos algo distinto y nunca dejaba pasar una oportunidad de subirnos un nivel. Maulana nos subió a todos, los que lo conocieron, los que lo vieron una vez en su vida, los que tomaron bayat con él y los que fueron sus discípulos y los que tuvimos el honor de cumplir, a todos nos subió de nivel. Por eso yo siempre insisto, aléjense de cualquier persona que los tienda a estabilizar o a tirar para abajo. Siempre hay que apuntar para arriba. Hoy Salman nos invitó a comer acá en Vialem Macé. Hizo una comida exquisita, alhamdulillah. La próxima vez tiene que ser mejor. Y mejor. Y más gente. Si obtenemos lo mismo dentro de un año, algo está mal en nosotros. Siempre es subir. Y para subir hay que subirlos a todos. Y ese era el pensamiento Maulana. Y fíjense, pudo haberse ido a Lájira y estar disfrutando sus obras y lo merecido. Decidió quedarse para seguir subiéndonos de nivel. Siempre que ustedes solos estén tirando hacia abajo, acuérdense que eso no es el discípulo de Maulana. Y cuando alguien venga y les diga que es discípulo de Maulana, tiende a suban. Maulana siempre nos hizo subir. Siempre. Llevándonos en el plano dunya, en el plano espiritual, en todos los planos. Siempre él pedía más. Hoy le contaba a Salman cómo eran las preguntas de Maulana, ¿no? La capacidad que tenía de ponernos en aprieto siempre. Y le conté que uno de los últimos regalos que le hice durante tantos años, le llevé regalos que ya no sabía qué llevarle. Como a mi madre, que tiene 89 años, ya no sé qué regalarle. Claro, porque ¿qué se le regala? Entonces le llevé de todo, le llevé libros, le llevé fotos de Argentina, libros bellísimos de fotos, piedras, lana. Ya no sabíamos más qué hacer. Entonces un día, uno de los últimos regalos, hasta que decidí que ya a él no se le regalaba más nada, ya estaba más allá del bien y del mal. Y esto fue los últimos 3 años, y empecé a llevarle regalos a los nietos y al hijo. Le llevé un cóndor de plata. El ejército argentino da los cóndores de plata cuando subís más de 4.000 metros de altura. Está en el uniforme. Es bellísimo, ¿no? Grande así, plateado, con el escudo en el medio y la cabeza del cóndor. Muy lindo. Lo puse en una tela negra y se lo llevé de regalo. Es uno de los regalos que más les gustó. Yo incluso dudaba porque el animal, la cara del animal, los animales en el Islam, pero le encantó. Yo le contaba a Salman hoy que me había preparado y estudiado, porque Maulana nunca dejaba de preguntar. Si le dabas una comida, más vale que supieras cómo lo habías hecho. Claro, era siempre así. Entonces le conté la historia de cómo se daba ese cóndor y me empezó a preguntar por el cóndor. Yo sabía
hecho los deberes, es decir, sabía cuánto medía el cóndor, a qué altura volaba, pero Maulana siempre tenía una trampa. Entonces me dice, ¿y qué come? ¿No? Y cuando come, yo le contesté, dice, pero ¿y cuando come cuánto puede estar sin comer? Pa. No sé. ¿Cuántos polluelos tiene? Siempre nos pedía más. Entonces uno iba con los deberes hechos y decía, bueno, acá estoy. Y él siempre se encargaba de que más. Y de paso hacernos trabajar el ego. Porque si no, nos ponemos como Mahmoud. Yo ya hice todo bien y listo, no me pregunte más nada. Entonces él siempre levantaba. Para arriba, más. ¿Cuál era el tope? No había tope. No había tope. De acuerdo a gente que la ha sometido a verdaderos... Bueno, todas las entrevistas con Maulana siempre fueron para transpirar, ¿no? A los califas nos hizo pasar calores porque él quería estar informado de todo. Entonces, es una norma de los califas tratar de no llenarle la cabeza con chusmeríos, sino ser lo más veraces posibles y limitarle todo lo que podemos resolver para que... No sé, pero él insistía y era capaz de buscar y de encontrar la vuelta hasta saber lo que él quería saber, que ya lo sabía, pero quería que nosotros se lo dijéramos. Y quería sacarlo de nosotros. Era un artista en esto de buscar información, conectarla, para demostrarnos a nosotros cómo hacer las cosas. Millones de cosas y millones de posibilidades. Siempre lo vi. Cada vez que entraba a un lugar, hoteles, el primero al que le daba la mano era el portero. Siempre saludaba a todo el mundo por igual. No importa si estaba... Por supuesto que sabía, con su adab, sabía dirigirse a quien tenía que dirigirse primero que nada, pero no dejaba de saludar a nadie. Y no dejaba de darle, aunque sea un tawiz a la gente. Millones de tawiz ha dado Maulana en mano. Millones. Aunque sea un tawiz, y digo aunque sea, y hoy es un tesoro invaluable tener un tawiz de Maulana. Una de las últimas cosas que les voy a contar de él fue hace poco. Yo tuve un tawiz de él durante 20 y tantos años, y un día se me cayó y lo perdí. En mí era un gesto, lo tenía aprendido con una alfiler, era un gesto tocármelo para saber que estaba. Se me cayó y lo perdí, bueno, ya está. Lo perdí. Nunca lo había perdido, 20 y tantos años. Me puse otro y asunto terminado, pero dije, tengo que tener uno de Maulana. Porque el que tenía de Maulana, dije, tengo que tener uno de Maulana, no puede ser. Entonces fui a Chipre hace poquito, era un año. Hermoso. Le digo al nieto, ya Maulana no bajaba ni nada, le digo al nieto, a mi iba le digo, dos cosas. Necesito un tawiz porque perdí el mío. Y tengo pelos de la barba de Maulana de años, pero no tengo ninguno de viejito. Le digo, a ver si me conseguís un pelo de la barba de Maulana. El nieto estaba ahí todo. ¿Sabes lo que hizo Maulana? Hizo así, se arrancó 2 pelos y me lo puso. Están en casa. Y me mandó 3 también. Son los que tengo colgados. Y yo creí que era, digo, ¿por qué 3? Y ella me hizo acordar que yo lo había visto una vez en camiseta, una vez que lo ayudé a vestirse en el hammam, y había visto que tenía 3, uno colgado, otro y otro puesto por acá. Entonces, dice, él usaba 3, ahora yo me había olvidado. Entonces, mandé preguntar, me mandó 3, ¿qué hago con eso? Y baja el nieto y me dice que los use. Así que tengo 3 también puestos. Maulana se ocupaba de los más mínimos detalles, absolutamente. Yo nunca fui a verlo a Maulana y volví sin dinero, jamás. En los primeros tiempos nos daba $100, 200, 300. En los tiempos estos de viaje, estos últimos años, 5.000 para cubrir costos de viajes a México, 2.000 para esto, 3.000 para lo otro, siempre. Siempre. Cuando en algunos momentos, las 2 últimas veces, la situación en Chipre no era buena económicamente. 2 cosas habían sucedido puntuales. Raja Yasman se había ido y él era un hombre que donaba fortunas. Y la guerra de Siria
se llevaba todo el dinero fresco que aparecía, para darle de comer a la gente, para darle agua, para ayudarlos a cruzar fronteras, para comprarles seguridades, para sacarlos, para alojarlos, para pagarles el alojamiento donde estaban, miles de cosas. Maulana se ocupó hasta el último momento. Así que a mí me rejuntaba sobres con 25, 5, 20, 25, que completar una cifra de 1.000 o 2.000 dólares. Siempre, nunca dejó que yo fuera a Chipre y sin dinero, jamás. Por eso les digo, recordando a Maulana, no sé cuánto va a durar esto de los ojos, recordar a Maulana, pero no hay una sola cosa que yo les pudiera contar a ustedes que dijera, pero una vez, no, nunca. Y defendiendo las situaciones y las cosas, Maulana era perfecto. Una vez, ya en los últimos tiempos, íbamos en ese auto que les dije, en la Land Cruiser, y yo iba sentado en el último lugar. Iba Maulana allí, 3 que no me acuerdo quiénes eran, y al lado tampoco me acuerdo quién estaba conmigo. Y llegamos a un lugar que estaban haciendo una obra que Maulana había pedido, es decir, un jardín nuevo que había pedido que le hicieran unas acequias y unos arreglos. Y cuando dobló la curva, vio que faltaba un árbol. Un olivo de más de 1000 años, grande, no estaba. Era hacia arriba, la calle venía acá y era hacia arriba como 10 metros. Maulana ya estaba enfermo, había que ayudarlo a caminar. Caminaba, 2010. Caminaba, ya estaba enfermo. Bueno, paró la camioneta. Maulana se bajó. Y cruzó. Y había una acequia. Y la pasó. Y empezó a subir la montaña. Y estaban todos dentro del auto todavía. Yo me tiré por arriba de los 3 que había. Me tiré. Y salí al asiento de él y bajé. Y fui uno de los primeros que llegó a ayudarlo. Porque veía que la gente quedaron todos así. Porque a ver si me entienden. Maulana no se bajaba solo del auto. Había que ir a alguien a ayudarlo a bajarse, a acomodarle el piecito. ¿No? Entonces después ayudarlo a pararse y él hacía el esfuerzo y pum, se para de golpe y al árbol. La furia que tenía. Habían cortado el cielo. ¿Para qué? Tenía con el ojo. Cuando Maulana se enojaba, el sol se tapaba. Si vos estabas al lado de él, hacías así y pedías que eso terminara rápido. Porque te temblaba el mundo. Ese día estaba enojado por un árbol. Furioso. Después hubo algo gracioso. Lo llevamos a bajar, ya volvió a ser el viejecito de siempre. Para bajar la montaña, los traíamos entre dos y había que pasar la acequia. Que saltó como una gacela. Pero para acá había vuelto a ser el viejecito. Entonces yo puse la mano para que pisara y pasara. Me miró. Me dijo, I'm heavy. Y yo dije, y yo soy fuerte. Y él puso la mano acá en mi cabeza. Me puso el pie y me empezó a llevar. Entonces hice así, y entonces puso el pie acá y pasó por arriba. Y les puedo asegurar que me llevaba, y yo les puedo asegurar que soy fuerte. Ahora ya no, ahora ya soy viejo, pero todavía en el 2010, después de la aceleración, uno va para atrás. Pero ahí todavía, ¿cómo no voy a poder con un viejecito? Bueno, me llevó, entonces cuando yo estaba en abajo, cambió el pie, puso el otro pie ahí y pasó. Alhamdulillah. Maulana era capaz de sorprendernos en toda situación, en todo momento. Siempre. Bajaba horarios en las épocas en que Maulana estaba todo el día en la verga, bajaba horarios insólitos. Yo me lo encontraba a las 8 de la mañana, dando vueltas, todos los morí durmiendo. Y Maulana dando vueltas, mirando cómo dormían, dónde dormían, qué dormían. Llevarlos a trabajar a la huerta. Alhamdulillah. Debemos recordar a Maulana constantemente porque Maulana está con nosotros. Y esto empezó porque yo quería hablar de la comida, pero me fui. Maulana nos mostró cómo atender a un huésped. No con estupideces, ni con idioteces de alabanzas, ni de gastos innecesarios. Sino nos mostró que al huésped se lo debe respetar dándole de comer. Y cuanto mejor sea la calidad de la comida, no el costo, la calidad. Cuanto menos pensemos en que la comida sea un sancocho, un recalentado o un rejunte de cosas, más alabamos al huésped.
No por lo costoso, sino por la calidad de darle lo mejor que tenemos dentro de lo que tenemos. Y ahora que nosotros viajamos con mi esposa, recorriendo, nos damos cuenta por qué Maulana insistió tanto con la comida. Pues la gente no sabe dar de comer. O gastan, o te arreglas con unas empanadas, o no saben dar de comer. No saben tomarse el tiempo para un huésped para cocinar una sopa. Una sopa exquisita como la que hicimos hoy en lo de Salma, como la que comimos hoy. Sí, el tiempo necesario para hacer una sopa. Maulana amaba la sopa. La consideraba junto con el pan el alimento por excelencia. Y es cierto. En la sopa se pone todo lo que hay en la casa, se junta todo. Y una sopa es alimento, nutrición, y 2 platos de sopa calman a cualquiera. Y si hay 3, mejor todavía. Y si le pones 3 platos de sopa y una gaza de pan y un té, nadie se va con hambre a dormir. Y es simple y barato, pero requiere tiempo. La sopa no se hace así. Así se compran empanadas, así se ponen pollo al horno, así un montón de cosas. Pero la sopa no. La sopa requiere un montón de cosas manuales. Montar la comida, ponerla. Maulana, sopa. Y yo lo he visto en la mesa montones de veces. Maulana se ponía serio y, repito, se oscurecía el mundo. Y sentarnos a desayunar, tuve la bendición de desayunar con Maulana hasta quedarnos solos, él y yo en la mesa, y a veces tanta gente que yo, que era el comodín, me tenía que ir de la mesa a sentarme en el piso porque era importante, tenía que sentarse allí. Y venía alguien inexperto, mujeres, porque ahora que mis mujeres, es decir, mis hijas y mi esposa entran a la casa y están ahí, sabemos cómo funciona. En aquella época no entendíamos nada, venía una mujer, no sabíamos si era la hija, la hermana, la tía. Y entonces traía, por ejemplo, yo qué sé, a Maulana siempre que carneaban le gustaba el hígado, el riñoncito, todo frito, con cebolla. Era cada vez que carneaba. Entonces traían eso, y Maulana miraba y decía, la chorba. Primero que nada, la sopa. Venía la sopa, no había pan seco. Y yo lo he visto en la mesa hacer así, decir, primero el pan seco, porque si no la gente agarra este pan y lo rompe y lo mete en la sopa. Eso, no, hay que usar el pan viejo, ponerlo a calentar en el horno, tostarlo, ese pan. Entonces eso se usa, se pone en la sopa y estás alimentando gente. Todo eso nos enseñó Maulana. A no tomar agua entre medio. Maulana se tomaba un vaso de agua antes y después al final. Una sola vez en 20 y pico de años lo vi tomar agua en el medio. Nunca tomaba. Mashallah, subhanallah. Entonces, esmérense en que la gente que venga a su casa coma aunque sea una sopa y un pan. Lo que sea, que Maulana nos enseñó que lo que tengamos hay que lucirlo con honor. Y el honor es adab y responsabilidad. ¿Saben lo que es ser honorable? ¿Saben cuál es la definición de honor que Maulana nos dio? Que es la misma que usaba el santo profeta Muhammad. Honor es pensar en el otro como si fuéramos nosotros. Eso es una persona honorable. Alguien que actúa por el otro como quiere que actúen por él o como él quiere actuar por él mismo. Entonces, cuando elegimos un regalo, pensar en qué tela nos gusta. Ah, esta tela suave de algodón me gusta. Bien, regalen eso. La gente compra el algodón para sí y el sintético lo regala. Maulana nos enseñó eso. Que el verdadero honor, ser una persona honorable, está en pensar en el otro como exactamente lo que uno quiere. Porque Maulana nunca dejó de recordarnos que así como trates serás tratado. Así como trates serás tratado. Esto es importante. Alhamdulillah, quiera Allah santificar el secreto de Maulana, quiera Allah darle fortaleza a su hijo Sheikh Mohammed Adil, a su hijo Sheikh Bahauddin Adil, Amin. Al representante de ambos, delegado de ambos, Sheikh Haji Mehmet Granzan, a toda la familia, a todos sus murids, a todos sus califas, a lo ancho y largo del mundo. Quiera Allah perdonarnos, protegernos. Fatiha. Assalamu alaikum.